les comparto que en este webinar titulado Descifrando el ritmo vital, discúlpeme, en este webinar vamos a poder escuchar de la experiencia y sobre todo de todo el conocimiento que el doctor Francisco tiene a lo largo de estos años. Estoy abriendo unos accesos, solo un momentito, discúlpenme. En esta tarde les quiero contar a todos que el doctor Francisco Dacaret, él es subespecialista, es retinólogo clínico y quirúrgico. Él cuenta con su experiencia como expresidente de la Sociedad Hondureña de Oftalmología, es presidente de la Sociedad Hondureña de Retina y director académico del Centro Oftalmológico Santa Lucía. En este webinar titulado Guardianes de la Vista, Innovaciones en Diagnóstico y Tratamiento Visual, entonces, el doctor tiene a bien que cada uno de ustedes pueda aprender a aplicar un filtro diagnóstico de salud visual en su práctica diaria y podrán identificar los signos de alarma de enfermedades críticas como retinopatías diabéticas, glaucoma y retinoblastoma. Y podrán adquirir criterios claros y actuales para referir pacientes a un especialista de forma oportuna. Se actualizarán sobre los tratamientos modernos para las principales causas de ceguera en Honduras y aprenderán el manejo inicial del trauma ocular. Fortalecerán su rol en la prevención de la ceguera evitable desde la atención primaria, mejorando el pronóstico visual de sus pacientes. Así es que, doctor, dejo los micrófonos para usted, por favor. ¿Ya se imaginaron ustedes no ver en este momento? Si ustedes cierran sus ojos y si quieren pueden hacer el ejercicio, nadie los está viendo en la cámara. ¿Qué pasaría si en un momento de un día para otro usted ya deja de ver? La frustración que usted tendría de no poder ver esta charla, solo escucharla, de no poder ver a sus familiares, a sus seres queridos, de no poder proveer a sus seres queridos en caso de estar económicamente activo aún. Perder la visión es perder el 80% del mundo que nosotros percibimos a través de los ojos. Y hoy, el 9 de octubre, que es el Día Mundial de la Visión, con el lema Ama tu vista, ama tus ojos, esta charla es muy importante precisamente porque 80% de las enfermedades que causan ceguera a nivel mundial puede ser prevenible. Y ustedes que están en la línea de frente en esta batalla que es el cuidar de la salud, son muy importantes para poder hacer que estos diagnósticos sean a tiempo y que nosotros no tengamos que tratar complicaciones de enfermedades muy frecuentes. Entonces, titulé la charla como Guardianes de la Vista porque precisamente eso es lo que son ustedes. Parece título de película de Marvel, ¿verdad? Pero en realidad ustedes son guardianes de la vista. Nosotros estamos acostumbrados a cuidar de la enfermedad, no a cuidar de la salud. Cuidar de la salud es prevención y es lo que vamos a hablar precisamente en este tema. Vamos a hablar un Sí, poquito sobre... pueden escuchar esto.
vamos a hablar un poquito sobre datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana, un poquito de epidemiología, diagnóstico de las enfermedades claves, las estrategias locales que podemos utilizar y que están siendo utilizadas actualmente, y una interacción activa. Eh, Podríamos hacer las preguntas si quieren a través del chat, pero para no interrumpir la charla, sí les pido que lo hagamos al final de la presentación o por escrito para no perderle el hilo a las cosas. Bien. La visión afecta directamente nuestra calidad de vida. Como ya les mencioné, 80% del mundo que nosotros percibimos es a través de los ojos. Eh, y de nuevo, no solo en las Américas, sino que a nivel mundial, la mayoría de las enfermedades que causan ceguera de manera permanente son prevenibles. Una pregunta al aire. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se realizaron un examen ocular por oftalmólogo sin que usted sintiera nada? Sin que se le hayan rayado los anteojos, sin que se le hayan quebrado, sin que esté con ardor en los ojos, simple y sencillamente por una revisión anual. Entonces, si ustedes, como guardianes de la vista, no se han revisado, hagámoslo y también transmitámosle ese mensaje a todos sus pacientes. El Día Mundial de la Salud fue declarado en 1998 precisamente para prevenir la ceguera. Anualmente lo celebramos los segundos jueves de cada octubre en todo el mundo. Eh, Actualmente en el 2025, entonces el lema, como les mencioné, es Ama tu vista con un enfoque en equidad y acceso universal al cuidado ocular. Actualmente en Honduras hay algunos eventos locales, la Sociedad Hondureña de Oftalmología, EduSalud, como ustedes están viendo aquí, que promueve exámenes gratuitos y educación comunitaria. Fíjense bien que a nivel mundial tenemos aproximadamente 2.2 billones de personas con deterioro visual. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible que hay 2.2 billones de personas con deterioro visual si somos casi 9 billones, ¿no? Y es precisamente todavía la mayor causa de ceguera en el mundo, aunque no lo crean, y aún aquí en Honduras, es falta de anteojos. Entonces, el no usar anteojos puede causar ceguera legal en muchos pacientes. Claro, la solución es fácil, anteojos, pero no siempre hay acceso a los exámenes, no siempre hay acceso a hacerse o gastar en un anteojo. Ahorita actualmente un anteojo decente le anda entre 4.000 a 5.000 lempiras al año. Y muchas veces esos, los más baratos, no le duran ni siquiera 6 meses. Entonces, definitivamente no es algo que todo el mundo se puede costear. Y ahí muchas veces nosotros vemos personas en las calles y por eso a veces uno se asusta de tanto accidente, pero ustedes se asustarían también de saber de la cantidad de pacientes que andan manejando con la calidad de visión que tienen. Entonces muchas veces uno se confía que el carro de enfrente lo vio y créamelo, muchas veces no lo está viendo, entonces uno aquí tiene que andar manejando a la defensiva. Aproximadamente la prevalencia de ceguera. Ceguera, recordemos que es básicamente no percepción luminosa, es decir, no se ve ni siquiera movimiento de manos o luz. Es de 0.5% a nivel de Latinoamérica. Es bastante bajo, sin embargo, todo el mundo conoce o ha tenido contacto con algún deficiente visual. 3.7% de ese deterioro visual es de moderado a severo. 80% de nuevo, casos evitables. Y esa cifra se la voy a repetir varias veces, porque es impresionante la cantidad de gente que queda ciego y que en un 80% lo pudimos haber evitado. Actualmente tenemos entonces con las estadísticas 26 millones de personas afectadas, tanto por falta de lentes, por retinopatía diabética o por otros. Tenemos datos limitados en poblaciones indígenas por cuestiones obvias, no solo en Honduras, obviamente en toda Latinoamérica. Y prácticamente solo tenemos 7 países reportando estas estadísticas en poblaciones indígenas en toda la región. Y en Honduras, ¿cómo estamos? En personas mayores de 50 años, la prevalencia de ceguera está alcanzando el 4.5%, representando un incremento preocupante del 1.9% en los últimos 5 años. Las mayores causas son cataratas, glaucoma, errores refractivos, que es la falta de anteojos. Y el desafío, por supuesto, es el acceso. Yo tengo pacientes que me vienen a visitar de Francisco Morazán que tardan 7 horas para llegar a Tegucigalpa y estamos en el mismo estado, en el mismo departamento. Entonces, definitivamente el acceso a los oftalmólogos está limitado. La Organización Mundial de la Salud pide que seamos un oftalmólogo para cada 10.000 habitantes y actualmente solo tenemos 115 oftalmólogos a nivel nacional, de ellos aproximadamente 15 son retinólogos. Entonces, por mucho estamos
con deficiencia de oftalmólogos en el sistema. Pero eso no es verdad solo para Honduras. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deficiencia de retinólogos, que es mi subespecialidad, de aproximadamente 6,000 colegas, solo en Estados Unidos. Si yo me quisiera ir a Estados Unidos hoy, entrego mi diploma, hago mi trámite y me aceptan en cualquier ciudad, precisamente porque también Estados Unidos está teniendo bastantes problemas. Y eso lo estamos viendo precisamente porque las generaciones nuevas no están queriendo estudiar medicina. Sus principales anhelos son volverse streamer, hacerse TikToker, volverse influencer, no quieren estudiar tanto tiempo como nosotros lo hemos estudiado. Y eso se está viendo mucho en países de primer mundo. Por eso es que ustedes ven mucho ahora en TikTok, en Instagram, publicidad de que vénganse a Alemania, vénganse a Inglaterra, vénganse a otros estados. Están importando médicos precisamente por esa falta de médicos que están teniendo. Entonces, sí, están faltando en el primer mundo, no digamos nosotros aquí. Bien, vamos a ya entrar a las patologías clave en salud visual. El retinoblastoma. Este es un desafío pediátrico. Ya tenemos una subespecialidad en oftalmología que es la oncología oftalmológica. No existe un oncólogo oftalmológico en el país simple y sencillamente porque no lo amerita. Son pocos los casos y hacer una subespecialidad para, por ejemplo, retinoblastoma, que son 9 a 10 casos al año, definitivamente es un desperdicio de recursos humanos. La mayoría se quedan en países del primer mundo. En países desarrollados tiene una supervivencia del 95%. Recordemos que es un cáncer maligno que corre riesgo de vida. Es una de las pocas enfermedades en el ojo que mata. Por eso tenemos que estar bien pendientes. En países de bajos ingresos como el nuestro, la supervivencia es de un 50%, de un 30 a un 50%. Es decir, nos mandan pacientitos que ya están con lo que le llamamos retinoblastoma trilateral, que es cuando invade la glándula pineal y sistema nervioso central. Precisamente la otra semana vamos a evaluar a un paciente que le vamos a hacer una enucleación higiénica, es decir, simple y sencillamente retirar el tumor porque ya se está ulcerando, se está infectando, pero ese paciente de 6 añitos ya está en cuidados paliativos. El paciente va a morir en cualquier momento y se pudo haber evitado. La mayoría de los casos entonces ya vienen como casos avanzados, 73%, incluyendo extraoculares, que es cuando ya está pues prácticamente con metástasis. Aquí en Honduras se afecta aproximadamente uno de cada 15,000 a 20,000 nacimientos. Como les digo, aquí hemos tenido entre 9 a 10 casos anuales y definitivamente es algo que tenemos que estar muy pendientes. ¿Cuáles son los signos de alerta? En primer lugar, la leucocoria, que es el reflejo blanco en la pupila, es el signo más común. Antiguamente, cuando nosotros tomábamos fotos como la que están viendo en pantalla, se miraba ese reflejo blanco. Pero ahora con las cámaras digitales, de propósito, las cámaras digitales quitan ese reflejo, no solo el blanco, sino que el rojo. Entonces, eso nos ha quitado, hasta cierta parte, la tecnología nos ha enlentecido un poquito que los pacientes o los familiares se den cuenta que el bebé tiene algún problema. También puede haber desviación ocular persistente, esto cuando ya el ojo pierde la fijación, entonces se empieza a desviar, pero si se fijan, si hay leucocoria es porque el tumor ya es demasiado grande, si hay estrabismo es porque el pacientito no ha estado viendo por lo menos más de un año, muchas veces ya es demasiado tarde. Entonces lo ideal es que en la atención primaria exista ese filtro diagnóstico. Ustedes, colegas que están en la línea de frente, todo paciente entre 40 días de nacido a primer año de edad tiene que realizarse un examen oftalmológico con fondo de ojo, ¿ok? No es el reflejo naranja. Obviamente, si eso es lo que tenemos en la comunidad, eso es lo que hay que hacer. Pero lo ideal es realizar una dilatación pupilar, revisar la retina, porque si vemos esos tumores pequeñitos, simple y sencillamente con un láser que yo puedo hacer a nivel transpupilar, en el quirófano con una sedación leve, simple, sencillamente gas. En cuestión de 5 minutos yo mato ese tumor y ese tumor no crece. Por eso es que ningún pacientito con retinoblastoma debería de quedar ciego, ningún pacientito con retinoblastoma debería morir si lo detectamos a tiempo. En clínicas privadas, pues realizamos ecografía ocular, resonancia magnética para estadificación y estar seguros que está todo bien. Actualmente tenemos el apoyo de la Fundación Santa Lucía, que está atendiendo a estos pacientes a través de mi persona y que tiene un convenio con la Fundación para el Niño con Cáncer y la sala oncológica pediátrica de el materno infantil. Sí, todavía me están viendo, ¿verdad? Ok. Sí, se ve bien. Sí, es que me cayó una notificación, perdón. Bien.
En las opciones terapéuticas para el retinoblastoma, aparte de la quimioterapia sistémica, ¿ok? Recordemos que estos pacientes tienen cáncer maligno que amenaza la vida. Podemos hacer la enucleación, que es literalmente una mutilación, quitamos el ojo porque es la manera de salvarlo, incluyendo ojos que ven 20, 20 o 100%. Existe la quimioterapia intraarterial, donde los neurocirujanos, los radiólogos intervencionistas se meten a través de las arterias y nos van hasta la arteria oftálmica y liberan la quimioterapia directamente al ojo, quitando todos los efectos sistémicos de la quimioterapia. Sin embargo, es una terapia que empezó hace 10 años y ahora estamos viendo algunos efectos 10 años después de esa quimioterapia, como el ojo se empieza a hacer más pequeño, se muere la grasa periorbitaria. Son cambios estéticos, pero al final recordemos que estos pacientitos llegan a la adolescencia con un ojo más pequeño y eso puede generar otros problemas. La fotocoagulación láser y la crioterapia, que la tenemos disponible aquí en Honduras y la hacemos aquí en la Fundación Santa Lucía. Y la quimioterapia intravítrea, que nosotros recibimos en entrenamiento en el San Jude's para realizarla. Infelizmente no tenemos los recursos para aplicarla aquí. Precisamente la adquisición del medicamento, que es el Melphalam, a veces podemos poner Topotecan, y también un freezer a menos 20 grados para mantener esos medicamentos bien refrigerados. Entonces, esa es la dificultad que tenemos. Estamos mandando esos pacientitos a Guatemala. Bien, la retinopatía del prematuro es otra enfermedad que puede ser detectada a tiempo y también puede ser prevenible. La población en riesgo son pacientitos prematuros menos de 1.500 gramos o con edad gestacional de menor a 32 semanas. Con el avance de la tecnología estamos viendo bebés que sobreviven a pesos de 280 gramos. Y si para que ustedes tengan una idea, 280 gramos es el tamaño de un filete de carne que uno se puede comer en un restaurante, como unas 8 onzas, ¿verdad? Es impresionante cómo esos bebecitos ya pueden sobrevivir. Esos están mucho mayor riesgo, por supuesto. Y hay alta prevalencia en Honduras en las unidades neonatales. Lo que sí me agrada es que ya hay más neonatólogos a nivel nacional y están más conscientes de la prevención de la retinopatía del prematuro. ¿Y cómo se previene? Prácticamente dosificando el oxígeno. Porque antiguamente, en los años 40, cuando se empezó a dar oxígeno a los prematuros y que empezaron con tasas de supervivencia altas, pero el índice de ceguera era muy alto. Entonces ya se vio que el oxígeno en dosis muy altas y no estratificadas es lo que causa la retinopatía diabética, perdón, la retinopatía del prematuro junto con, obviamente, la falta de maduración. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar al paciente. Si usted tiene un paciente prematuro que fue dado de alta de la unidad de cuidados neonatales sin una evaluación por un oftalmólogo, específicamente un retinólogo, por favor refieran a ese paciente. Independientemente si el paciente está sano, si está dentro de la curva, si está bajo de la curva, prematuro y no fue evaluado por un oftalmólogo, por favor, mándelo a un retinólogo. Y las mamás saben cuando ya les revisaron el ojo porque es un examen que hay que prepararse, uno usa un equipamiento especial, a veces hay que sedar al paciente, entonces no es algo que llegó un médico, lo vio ya, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo entre la cuarta y la sexta semana de vida. Antes del primer mes, aunque le pongamos gotas, el iris todavía no está maduramente suficiente, entonces no dilatan, entonces no le podemos hacer el examen. Entonces, de nada sirve revisarlo antes de ese tiempo. Lo ideal es revisarlo entonces entre 4 o 6 semanas. Dependiendo de lo que encontramos y la clasificación, hacemos varios exámenes y actualmente en lugares donde hay pocos retinólogos se hace mucho telemedicina. Entonces se le toma la foto al niño, se manda a un centro de diagnóstico, ahora se utiliza inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy sensible, mucho más sensible que los humanos, pero no específica. Eh, si estamos un poquito confusos, entonces ser sensible es la capacidad de detectar que algo está equivocado. Ser específico es dar el diagnóstico. Entonces la inteligencia artificial ahorita es más sensible que el ser humano en detectar algo que no está bien, pero todavía no llega a la especificidad de un especialista. El problema de estas cámaras es que, por ejemplo, la Redcam, nosotros la cotizamos ahorita de poco y nos la están vendiendo por $150,000, o sea, algo absurdo para una máquina que toma fotos, pues entonces em, todavía es inviable para nosotros adquirir ese aparato. ¿Cuál es el tratamiento de la retinopatía del prematuro? Antiguamente se hacía mucho láser, pero el láser también ya se está considerando como parte, una mutilación, porque al quemar la retina que no está madura, nosotros evitamos que esa retina crezca o que tenga alguna función visual. Entonces, literalmente estamos quemando la retina.
Antiguamente era lo único que teníamos. Obviamente era mejor quemar esa retina que el paciente quedara ciego, pero actualmente ponemos inyecciones adentro del ojo de un medicamento llamado anti-VEGF. Hay 4 medicamentos en el mercado aquí en Honduras. Los 4 se han usado en retinopatía del prematuro. El que más se usa y por mucho es el bevacizumab. Y ese está disponible en la mayoría de los centros oftalmológicos porque lo usamos para otras enfermedades, ¿verdad? La prevención, como les dije, es la oxigenoterapia con un control estricto. Únicamente 6 países en América cuentan con políticas nacionales de prevención y tratamiento para retinopatía del prematuro y no ocupo decirles que Honduras no es uno de ellos, ¿verdad? Bien, este es algo muy importante, la ambliopía o ojo perezoso. 2.4% de prevalencia en las Américas, en la población hispana 2.6%, en la población afroamericana 1.5%. A nivel global, la ambliopía está entre 1 a 3% de los niños. ¿Qué es la ambliopía entonces? Cuando el ojo no madura lo suficiente si no le ponemos una graduación adecuada. Y esto generalmente sucede antes de los 5 a 6 años. Entonces ahí viene el otro filtro. Todo paciente que va a entrar a primer grado tiene que hacerse un examen oftalmológico completo, porque ahí nosotros vemos si necesita algún tipo de graduación o prescripción óptica. Antiguamente esos pacientes nos llegaban por las profesoras. Las profesoras eran los que nos decían, doctor, este pacientito no está viendo, o la mamá, mamá, llévelo al oftalmólogo porque el paciente no está viendo, se me está acercando mucho a la pizarra. Actualmente no tenemos esa capacidad porque el niño ve todo de cerca, todo es iPad, todo es celular, entonces en teoría él le está viendo bien en las clases, casi no ve la pizarra. Entonces, todos los niños menores de 5 a 6 años deben de ser examinados por un oftalmólogo, sientan o no sientan nada. Entonces, si ustedes tienen un primito, si tienen un hijo, si tienen un pacientito, por favor, esos pacientes deben ser revisados de manera completa. Entre los 6 a los 9 años, algunas veces podemos, por medio de parches y algunos tratamientos como penalización con atropina, hacer que ese ojo vea un poquito más, pero muy raras veces si lo agarramos después de los 6 años llega a 20/20. Entonces, lo ideal es antes de los 6 años. Eh, ¿Qué estrategias podríamos usar localmente? Screening visual en escuelas, por ejemplo, si ustedes son jefes de centros de salud, tal vez agarrar esos bebés perdón, esos niños que están entrando a primer grado, hacerles un screening de agudeza visual, ¿verdad? Cartilla de agudeza visual, ver si están consiguiendo leer por lo menos 20/30, 20/20, y si no lo están haciendo, mandarlos a un oftalmólogo. Pero si no tienen eso, si no tienen campañas, todo niño entre 5 y 6 años, por favor, remitirlo. El tratamiento es muy efectivo. Si nosotros ocluimos el ojo bueno, forzamos al ojo que está ambliope usando un anteojo, obviamente, para que ese ojo pueda madurar. Algunos pacientes que no toleran el parche, se le puede penalizar el ojo bueno con atropina, pero a veces también no le gusta, ¿verdad? Entonces no se dejan poner la gota. Créanme lo que paciente pediátrico en todas las áreas no es tan fácil, ¿verdad? Y cuando alguno les tapa el ojo, pues peor. Y ahora algo que está muy de moda, pero es porque definitivamente tenemos que estar muy pendientes, es la miopía progresiva. Entonces recordemos que la miopía son los grados negativos que no permiten a la persona ver de lejos, pero ve muy bien de cerca. Ha habido un aumento de un 68% en la prevalencia de miopía entre 1966 y 2019. Antiguamente nosotros hablamos que 1/3 de los pacientes eran miopes, actualmente estamos hablando que 2/3 de los pacientes son miopes. Y no me equivoqué. Estamos hablando de 200% del incremento en la alta miopía. La alta miopía son las dioptrías mayores a 6 dioptrías. Yo soy alto miope, yo tengo -6 de miopía. Yo me operé a los 31 años para no usar anteojos. Ahora con 42 ya soy presbítero, necesito lentes, pues, pero pacientes con 6 dioptrías o más son altos miopes. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. La alta miopía es una de las enfermedades del ojo que puede llevar a varias complicaciones a nivel de la retina y otras estructuras. Entonces, pacientes con mayores de 6 dioptrías tienen mayor chance de desprendimiento de retina, mayor chance de maculopatía miópica, glaucoma, cataratas precoces y la isquemia coroidal. Entonces, todas esas lesiones pueden dejar a la persona ciega si tiene 6 dioptrías o más. ¿Por qué es importante esto? Porque ya tenemos estrategias hoy, 2025,
para que esos ojos de los pacientes entre 8 y 9 años no crezcan, usando atropinas en dosis bajas, ortoqueratología, que es poner unos lentes de contacto cuando el paciente duerme, pero créame lo que un niño de 8 años es bien difícil que se lo ponga. Aumentar el tiempo al aire libre, mínimo 2 horas de actividad al aire libre. Yo soy de la generación que llegaba a la casa de la escuela y era jugar en la calle, porque eso es lo que más nos gustaba. Y aún así tenía miopía porque me tocaba por genética, pero ahora estamos viendo más miopes precisamente porque estamos mucho tiempo adentro de los apartamentos. Se empezó a ver en China primero, dentro de las casas, y también estamos mucho tiempo con el foco visual aquí a 30, 40 centímetros. Entonces eso hace que el ojo continúe creciendo. Lo más nuevo y lo que ya tenemos disponible aquí en Santa Lucía son los lentes de Focus. Los lentes de Focus son lentes con diseño óptico aprobados por el FDA recientemente, ahorita el 25 de septiembre. Son lentes que enlentecen y algunas veces paran el crecimiento del ojo. Entonces imagínense, son lentes que funcionan como frenillos de los dentistas. Detienen el crecimiento del ojo. Entonces si el paciente me llega con un -1 de miopía y yo lo empiezo a tratar temprano a los 8 o 9 años, ese paciente no llega a tener -6. Y eso es muy importante por lo que ya mencionamos. Entonces, si usted conoce niños de 8 a 9 años que nunca se han hecho un examen, ese es el otro filtro que tenemos. Entonces ya llevamos bebés de 40 días a un año, niños de 5 años y niños de 8 a 9 años. Esos tres pacientes, esos tres grupos etarios, es importante que ustedes los refieran a un oftalmólogo para detener esas enfermedades. Bien, vamos a la retinopatía diabética. Este, por mucho, es el reto más importante que nosotros tenemos, no solo en Honduras, sino en toda Latinoamérica. Se estiman que hay 64 millones de diabéticos en las Américas. La retinopatía diabética representa una carga significativa, pues, para todo el sistema de salud, no solo para oftalmología. En Honduras no tenemos datos estadísticos, pero he leído que hay 5.6%, en otros lados he visto 10%. En México se sabe que es el país que tiene más diabéticos por población, está llegando al 15% de la población. Y si no me equivoco, y ustedes no me dejan mentir, nosotros comemos muy parecido a los mexicanos. Entonces yo creo que no andamos por el 5% ni por el 10%, andamos entre prediabéticos, diabéticos y personas que dicen que no tienen nada. Yo creo que andamos circundando el 15%. Entonces estamos hablando de 1.5 millones de hondureños que padecen esta enfermedad, que es la enfermedad que causa más ceguera en personas en edad ocupacional. Entonces, estamos teniendo ciegos con 45 años, con 34 años, con 50 años, personas que son jefes de familia, que todavía tienen hijos en la escuela, mamás que no pueden ayudar a sus hijos con las tareas. Es realmente un cuadro muy triste de ver. Y cuando ustedes ven en el fondo del ojo, lo que vamos a ver es precisamente estas exudados duros, que son unas lesiones blancas y que parecen como piedritas, y los microaneurismas, que son lesiones o sangrados puntiformes, y son los que no nos dejan eh, ver precisamente por las isquemias o las inflamaciones. ¿Cada cuánto tenemos que revisar un paciente con diabetes? El examen del fondo de ojo en diabéticos tipo 1 después de los 5 años de diagnóstico. Y el tipo 2 desde el diagnóstico, por lo menos una vez al año. Cuando el diabético tipo 2 cumple 5 años de diagnóstico, esos exámenes deben ser hechos cada 6 meses. Actualmente tenemos mucho apoyo de la inteligencia artificial, le mandamos la foto y él nos detecta si hay un puntito, un microneurisma que a veces uno como retinólogo no lo ve, ya la inteligencia artificial lo puede ver, aumentando la sensibilidad, y entonces nosotros podemos hacer el diagnóstico y estar más pendientes. Y por supuesto, tenemos que estar seguros que estamos tratando adecuadamente a estos pacientes. Entonces, el primer tratamiento y el más efectivo es el control metabólico. Una hemoglobina glicosilada abajo de 7%. Y ojo, ustedes saben que 7% no es lo normal. Es bien difícil que estos pacientes lleguen a valores menores de 5.9. Sin embargo, menos de 7% se ha visto que disminuye
grandemente el aparecimiento de la retinopatía diabética. Si eso no es suficiente, entonces vienen las inyecciones adentro del ojo, que hoy es la primera línea de tratamiento. Ponemos entre 3 a 5 inyecciones en cada ojo, una cada mes. Y le hacemos la fotocoagulación láser coadyuvante. Entonces son las dos cosas. Si todo eso falla, vamos a la vitrectomía posterior, que es la imagen que ustedes ven aquí. La vitrectomía posterior es la cirugía de retina moderna, donde nosotros entramos con 3 trocas, cada uno con el calibre de una aguja de insulina. Y por aquí es donde nosotros removemos el vitrio y hacemos las maniobras para pegar la retina, hacer láser y todo. Pero créanmelo que si nosotros llegamos al punto de cirugía en un diabético es porque ya está amenazando la visión de manera permanente. Recordemos que el diabético cicatriza muy mal. Lo último que yo quiero hacer es operar a un diabético porque muchas veces eh, no se recuperan, aún con la cirugía. Las obstrucciones venosas retinales. Esta yo les tengo más miedo que la retinopatía hipertensiva. Yo tengo muy pocos pacientes que quedan ciegos por hipertensión. Los que pierden visión por hipertensión generalmente pierden visión parcial, no es una ceguera permanente, y la gran mayoría, créanmelo o no, son adolescentes. Son esas hipertensiones malignas que nosotros vemos no diagnosticadas en lupus eritematosos sistémicos, artritis idiopática juvenil, que afectan los riñones de manera muy rápida y la presión arterial se me va a las nubes. Y entonces esos pacientes ya vienen con retinopatías hipertensivas que ciegan. Es muy raro ver eso en un hipertenso común y corriente. Pero lo que sí es muy frecuente es ver las obstrucciones venosas retinales. Entonces, básicamente los infartos de la retina son los más frecuentes en hipertensos. La prevalencia en Estados Unidos se aproxima al 0.5%, considerando que es una enfermedad ocular, es bastante alto, y una incidencia de 3.7 a 6.9%. Aquí el diagnóstico es clínico, uno ve el sangrado y todo, pero le realizamos otros exámenes como OCT y angiografía fluorescente. Y al igual que la diabetes, inyectamos anti-VEGF, podemos inyectar esteroides y también hacemos fotocoagulación láser. Entre más temprano tratemos a estos pacientes, menos visión pierden. Entonces, si el infarto fue hoy, hoy le tengo que poner la inyección. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar a tratar a estos pacientes? Todo hipertenso que esté con visión borrosa, por favor, referirlo. Todo hipertenso que no se haya hecho su examen anual oftalmológico, por favor, referirlo. Entonces ya tenemos diabéticos e hipertensos, examen anual, de preferencia con un retinólogo, porque tenemos todas las herramientas para hacer el screening. Pero si no hay retinólogo, por favor, el oftalmólogo que esté presente, ¿verdad? Bien, glaucoma. Esta es una de las enfermedades que más nos deja a las personas ciegas sin avisar. Es el ladrón silencioso de la vista. El glaucoma muchas veces le llamamos erróneamente presión alta del ojo. Y sí, la presión alta del ojo es el principal factor de riesgo. Pero existe también la hipertensión ocular, que son pacientes que andan con las presiones altas y no desarrollan glaucoma. Y existe también el glaucoma de tensión normal. Es decir, cuando aún con presiones normales hay daño glaucomatoso. Es básicamente el nervio óptico que nosotros lo vemos aquí arriba, con bordes bien delimitados, con una relación copadisco no mayor al 50%. Cuando hay un daño glaucomatoso, esa relación copadisco en vez de ser 50% se vuelve un 80, un 90% y aquí prácticamente un 90%. Esto se debe a que hay pérdida de fibras nerviosas y recordemos que las fibras nerviosas no se regeneran. Entonces, estos pacientes, una vez que pierden la visión, no la recuperan, la visión se pierde de manera periférica hacia el centro, entonces no van sintiendo, no van sintiendo, no van sintiendo hasta que les afecte el centro y cuando ya viene a consulta es demasiado tarde. ¿Cómo evitamos entonces que los glaucomas no lleguen a esta fase? Básicamente con exámenes anuales, especialmente mayores de 50 años. Si ustedes tienen algún familiar con glaucoma a nivel de primer grado, también tiene que hacerse un examen anual antes de los 50 años. Medimos la presión, evaluamos nervio óptico, hacemos la gonioscopía, que es la revisión del ángulo camerular, hacemos campimetría y el tratamiento, tenemos las famosas gotas, solo que ahora la industria se ha aprovechado de esta enfermedad y aunque la gota ya tiene más de 30 años en el mercado, cada gota están cobrando 1.000 a 1.500 lempiras por mes. Y a veces tenemos que dejar hasta 2 o 3 gotas. Son medicamentos caros.
muchas veces los pacientes quedan ciegos porque no pueden comprar el medicamento. Actualmente, hace 2, 3 años, ya la primera línea no es gotas, sino que es el tratamiento con láser, la trabeculoplastía selectiva o SLT. Es un láser que modela el trabeculado, permite que el líquido fluya con mayor facilidad y funciona en un 80% de los pacientes. El 20% que no le funciona, vamos a gotas. ¿Cuál es la ventaja del láser? Es un procedimiento no invasivo, cuestión de 5 minutos por ojo, baja la presión y mantiene la presión baja durante todo el día. El problema de las gotas, aparte del precio, es la adhesión del paciente al tratamiento. Entonces, a mí como oftalmólogo, cuando yo me indico una gota, a mí se me olvida ponerme la gota. No digamos un paciente con glaucoma que ya tiene algunas otras discapacidades o si de repente ya no puede ver ni siquiera la gota. Entonces, em, muchas veces uno piensa que el paciente se está poniendo la gota y va perdiendo visión, visión, visión y simplemente no se la está poniendo bien. Entonces, por eso el tratamiento con SLT es de primera línea y si todo eso falla, pues vamos a las opciones quirúrgicas. La catarata continúa siendo la principal causa de ceguera reversible en todo el mundo. ¿Ok? Eh, en Honduras se realizan aproximadamente 15.106 cirugías anuales y se estima que estamos con una fila de 200 a 250.000 personas actualmente. Quiere decir que esa fila nunca la vamos a limpiar. Si nosotros estamos operando 15.000 y hay 200.000 esperando, el otro año volvemos a diagnosticar otros 1.000, otros 2.000 y así. Entonces, estamos haciendo muy poca cirugía para lo que se necesita. Obviamente, entonces necesitamos que el sector público entre, que nos proporcione mayores facilidades para hacer esas cirugías. Las brigadas, si bien ayudan muchísimo, es intentar tapar el dedo con un sol. Una brigada de esas fuertes, como las que vienen de España, ¿verdad? Le pueden operar unas 300 cataratas en una semana en un centro quirúrgico especializado. Y cuando dice uno 300 cataratas es bastante, pero comparando a lo que tenemos en fila, definitivamente no es suficiente. Entonces, ese es uno de los mayores desafíos que tenemos en América Latina y Honduras no es la excepción. Entonces, la catarata, el diagnóstico es oftalmológico. Obviamente, si ustedes ya la ven aquella cosa blanca en el ojo es porque es una catarata hipermadura, pero las cataratas iniciales no las vamos a ver a simple vista. Entonces, esas las vemos con la lámpara de hendidura. Y ahí es donde tenemos esa barrera de acceso. Porque la lámpara de hendidura cuesta entre $2.000 a $3.000, las más baratas, pues, las que vienen de China, ¿verdad? Entonces, el colega oftalmólogo tiene que tener eso en su consultorio o los hospitales públicos tienen que tener para que el oftalmólogo llegue. Y definitivamente no es fácil. La cirugía se ha modernizado tanto que aquí en Santa Lucía ya se están haciendo cirugías de catarata en 6 minutos. Se pueden hacer entre 20 a 30 cirugías por día. Existen cirujanos con mucha capacidad en Brasil, que solo he conocido 2 o 3, que pueden hacer hasta 120 cirugías de catarata en un solo día. Entonces, se ha modernizado mucho, se ha hecho muy segura y obviamente existen complicaciones como hay complicaciones en todo el mundo. Pero lo que le digo yo al paciente es que cuando hay una complicación, usted escucha esa complicación, ese 1% que se complicó es bullicioso, es el que más hace ruido, pero usted no escucha a los otros 99 que le fue bien, porque andan viendo bien, no, andan leyendo bien y uno no los escucha, ¿verdad? Actualmente la cirugía de catarata no solo es quitar la catarata. El éxito de la cirugía también depende de poner un lente adentro del ojo y no solo eso, que ese lente tenga una función refractiva adecuada, es decir, que le deje la graduación lo más cercano a cero posible. Entonces ya las cirugías de catarata son más exigentes, ya requieren que uno tenga más técnica, mejores aparatos, más experiencia para que el paciente ya le viene exigiendo. Cuando usted me quite la catarata me va a dejar sin anteojos, ¿verdad, doctor? Entonces ya el paciente ya espera eso. Entonces ya no solo es quitar la catarata y eso es un desafío especialmente para los oftalmólogos en formación. Bien, la prevención de accidentes oculares. Un 90% de las lesiones oculares son prevenibles con medidas de protección adecuadas. Y la mayoría de los pacientes que vienen con traumas son por accidentes de trabajo. No son por golpes, no son porque estaban borrachos, no son porque estaban jugando fútbol, son accidentes de trabajo. De los más inauditos que ustedes pueden imaginar. Una empleada doméstica que barriendo se golpeó con la punta de la escoba. Un albañil que estaba poniendo aquel hilo que le ponen para que los ladrillos queden rectecitos y no puso bien el clavo y el clavo se soltó y se le fue al ojo. O sea, accidentes tan tontos, diría yo, y el paciente queda ciego por eso. Entonces, en Estados Unidos se estima que hay 18.510 casos anuales reportados
De nuevo, 90% son prevenibles. Las industrias de más alto riesgo son manufactura, estamos hablando de maquila, ¿verdad? Construcción, que sabemos que hay bastante, minería, que hay en menor escala aquí en Honduras, y agricultura, que obviamente somos un país agricultor, entonces por eso tenemos mucho accidente. Los datos, como siempre, limitados en Honduras, pero hay una prevalencia percibida alta por lo que nosotros vemos. Imagínense que el costo económico para Estados Unidos es de 300 millones de dólares anuales solo en atención médica y pérdida de productividad. No digamos aquí en Honduras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir en los accidentes laborales? Obviamente la concientización. Yo sé que a veces en los centros de salud, especialmente los que están cerca de muchas industrias, les piden que den charlas. Tienen que estar pendientes de los médicos que están en las maquilas, entre otros. Entonces, recomendar el uso de protección adecuada. No es cualquier anteojo. Yo he visto pacientes que se compran de esos anteojos de sol de 200 lempiras y creen que eso es protección. Existe para cada actividad, hay una gradación de anteojos diferentes con materiales mucho más pesados si están trabajando con materiales cortopunzantes, con sierras, con cinceles, que no permiten que los fragmentos se vayan adentro del ojo. Sí, eso llega a pasar si ustedes reciben un trauma ocular. Lo primero que hay que hacer es evitar manipular. Porque uno quiere ver, intenta abrir el párpado y ver, mire, si ese ojo está abierto, si ese ojo está perforado y usted está tocando, le puede sacar líquido dentro del ojo, incluyendo cristalino, vitrio, retina, se viene todo, pues. Entonces, no manipular. O sea, lo que el paciente se deje ver, usted lo ve. Y si no puede ver, mire, párchelo y lo refiere. ¿Ok? Es lo mejor que ustedes pueden hacer. Si el paciente no está perforado, es decir, que es un cuerpo extraño, sabemos que con una agujita y con mucho cuidado se puede sacar. Recordemos que la anestesia es tópica, por favor. Hubo un caso en el materno infantil que le pusieron una anestesia intraocular. Eso es, obviamente, le dejó al paciente ciego, no se puede. Entonces, la anestesia es tópica. Y si hay un cuerpo extraño que ustedes ven que no lo pueden sacar o que hay que raspar mucho, dejen de raspar y también refiéranlo a un oftalmólogo. Pero ante la duda, parche, referencia. Si van a usar alguna gota, 2 gotas. Lubricante, que es lágrimas artificiales, ¿verdad? Para intentar aliviar un poco. Y si va a usar un antibiótico, por favor que ese antibiótico no tenga ningún tipo de esteroide. Recordemos que el esteroide número 1 retrasa la cicatrización. Y 2, si tenemos un trauma vegetal, como por ejemplo un trauma en el área de agricultura, puede haber hongos en las hojas o en las uñas de los agricultores. Y si usted le da esteroide, puede bajar las defensas de la superficie ocular y los hongos proliferar. Entonces, no usemos ningún tipo de esteroide para traumas. Existen accidentes oculares en los deportes también, 90% prevenibles, aproximadamente más de 32,000 casos anuales. Para los que les gusta el pádel, les digo, ya he recibido 3 pacientes que juegan pádel y que han quedado con ceguera irreversible jugando pádel. Yo juego tenis, no le estoy diciendo que no jueguen, es simple y sencillamente el pádel es muy cerca, entonces las bolas andan muy rápido, pegan en el ojo, causan sangrados, pueden causar ceguera. Tienen que usar protección. Aunque se burlen, aunque les digan que se empañan los anteojos y que no, mi performance no es la adecuada, ustedes no son profesionales, nunca van a llegar a ser profesionales del pádel si tienen más de 30 años. Entonces, usar anteojos de protección, y no son anteojos de graduación, son anteojos que protegen. Anthony Davis, el que ven ahí en la imagen, es uno de los mayores basquetbolistas de los Mavericks. Él tuvo un trauma con un codazo en un partido oficial, tuvo un desprendimiento de retina y ese paciente ya no ve igual de ese ojo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los deportes que causan problemas son los deportes con pelotas pequeñas. El racquetball es uno de los que más tenemos problemas. Afortunadamente no es tan popular, pero ahorita que está llegando el pádel y el pickleball, las pelotas son un poquito menores. En caso del pickleball y las del pádel, si bien son del mismo tamaño del tenis, por la velocidad que tienen y el tiempo de reacción que el que no está acostumbrado, le están pegando mucho en el ojo. Hockey, lacrosse no lo tenemos aquí, béisbol y softball sí lo tenemos, entonces hay que tener cuidado. Siempre usar anteojos de protección. ¿Qué podemos hacer en cuanto a accidentes laborales y del deporte? Un examen visual básico, ¿verdad? En cuanto a la telemedicina, esto como estrategia general, perdón, em, es una estrategia que la podríamos usar mucho en Honduras. Sale más barato
comprar una cámara que contratar a 10 retinólogos, por ejemplo. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que una vez que se compran esas cámaras, nadie les da mantenimiento, no sabemos cuándo viene el técnico, si se arruina, se arruinó y no hay partes, entonces es complicado. La inteligencia artificial nos viene a ayudar, pero la inteligencia artificial, entre mejor calidad sea la imagen, más sensible y específico va a ser. Entonces, por eso es que esas cámaras tienen que ser muy buenas, ¿verdad? Em, si queremos hacer una pirámide, entonces, de qué es lo que tenemos que hacer para evitar todo esto que estamos hablando hoy. Obviamente, en primer lugar, son políticas nacionales. Por cada una de estas enfermedades que nosotros hablamos, deberíamos de tener una política de salud pública para evitar todas estas cegueras. Luego, las políticas de integración, de las políticas nacionales, viene la integración en la atención primaria. Esto que estamos haciendo es parte de eso, ¿verdad? Que ustedes tengan conciencia de lo que está sucediendo. Ustedes le llevan esa educación a la comunidad con programas masivos. Ese programa masivo debe venir con un acceso equitativo a los servicios oftalmológicos. Actualmente tenemos servicio oftalmológico en el San Felipe. Desafortunadamente desapareció el del Hospital Materno Infantil. Tenemos en el Seguro Social de Tegucigalpa y en el Seguro Social de San Pedro Sula. Y pare de contar, solo hay 3 servicios del sistema público que atienden oftalmología en el país. Están las clínicas recién inauguradas, gratuitas de los cubanos, pero infelizmente no sabemos las estadísticas, no sabemos qué se está viendo ahí, pero también esa es otra opción. Em, y luego, pues, la atención individual, ¿verdad? Lo que ustedes van a estar haciendo a cada paciente, llevándole ese mensaje y evitando que esos pacientes lleguen a ceguera. Entonces tenemos desafíos y oportunidades. ¿Cuáles son los desafíos? Recursos limitados, la historia de siempre para nuestro país, recursos humanos, escasez de oftalmólogos, optometristas, especialmente en zonas remotas, y la inequidad específicamente marcada por el acceso urbano y rural a los servicios especializados. ¿Qué oportunidades tenemos? Los programas Twinning, ¿verdad? Que son eso, por ejemplo, lo que yo tuve en contacto con el San Jude's, a pesar de que no había oncólogo aquí en Honduras, tuvimos la oportunidad de salir y hacer un entrenamiento de oncología para los casos que nosotros vemos y eso definitivamente hace con que por lo menos esos pacientes en Honduras tengan algún tipo de acceso. La tecnología móvil, ¿verdad? Que se podría hacer, existen algunas clínicas oftalmológicas que incluso tienen hasta quirófano dentro de un furgón, podríamos llevar eso a las comunidades. Y la capacitación, que es lo que estamos haciendo ahorita, formación de personal de salud, primaria, detección básica, para que ustedes manden esos pacientitos a los centros especializados lo más rápido posible. Entonces tenemos mucha tecnología, esas terapias anti-VEGF, anticuerpos monoclonales, se ganó el premio Nobel precisamente quien descubrió eso. Los láseres, que son muy modernos, tenemos varios tipos de láseres, solo aquí en la clínica tenemos 5 láseres diferentes. Los lentes intraoculares que se ponen, que ahora ya mantienen graduaciones literalmente de 0, tanto de lejos como de cerca. Fármacos a nivel de gotas muy modernos, la inteligencia artificial como apoyo diagnóstico, cirugías como la vitrectomía posterior, que son muy modernas. Eso nos ayuda a evitar todo este tipo. Y por supuesto, nosotros no trabajamos solos. Dependemos de ustedes, médicos generales, dependemos de enfermeras, optometristas, trabajadores comunitarios, todo eso para que esos pacientes lleguen hacia el especialista y evitar ceguera de manera permanente. Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción del día de hoy? Screening anual. Independientemente de la enfermedad, de si usted es saludable, de si usted es hipertenso, si tiene más de 40 años, una vez al año, hacerse un examen oftalmológico. Hay que educar a los pacientes, signos de alarma, prevención, buscar esa colaboración, alianzas públicos-privadas, incrementar ese alcance comunitario, intentar llegar a esas zonas desatendidas, estar pendientes de adoptar las nuevas tecnologías y sobre todo advocar a las políticas de salud visual con su comunidad, con los alcaldes, con los regidores, con los secretarios de salud, para ver qué podemos hacer en su área. En conclusión, queremos visión para todos. La salud visual no es un privilegio, es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Con herramientas, con todo lo que tenemos, de nuevo, la capacidad de nosotros de evitar la ceguera hasta un 80% es bastante alto. El desafío es cerrar esa brecha entre conocimiento médico disponible y esa implementación equitativa. Y cada profesional de salud puede ser un guardián de la vista. Y ese es el mensaje que les traigo hoy. Que tengamos ese compromiso de trabajar juntos por un futuro donde nadie pierda la visión por causas prevenibles. Gracias por su atención. Quiero agradecer a la doctora Sigrid, ¿verdad? Y a todo el equipo de EduSalud por la invitación. Y estamos a disposición para cualquier otra charla que se les
venga en mente. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos para servirles. Muchas gracias, doctor, por esta valiosa información que nos ha permitido poder escuchar. Como le dije anteriormente, desde su formación, amplia formación y valiosa experiencia, mientras nuestros alumnos siguen escribiendo sus preguntas en el chat, quiero mostrarles, uh, lo que es la oferta académica con que cuenta EduSalud. Como les escribía en el chat, les decía, EduSalud es el programa de educación continua en salud de la Facultad de Ciencias Médicas. Actualmente, muchos de nuestros participantes ya han recibido anteriormente cursos, talleres, diplomados de EduSalud. Por eso fue que en estos momentos, entonces, quiero ver si pueden visualizar la presentación. Aún no, doctor. Ahorita todavía no, permítame. Vamos a ver. Ahora, por favor. Ahora sí, ya está Pues, empezando. ahí lo está cargando. Ahora sí. Muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, pues sí, la pueden visualizar. Sí, debe sí. Sí. Muy bien. Entonces, en EduSalud, nosotros tenemos una amplia oferta académica no formal y nos referimos a no formal en el sentido de que son cursos, talleres, diplomados, lo que se oferta, siempre con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por el momento, no ofrecemos lo que es la oferta académica formal, refiriéndonos a maestrías, pero quiero que sepan que cada uno de nuestros cursos, diplomados, talleres, cuenta con la formación, cuenta con esa formación y respaldo de profesionales de alto standing, como tenemos en este momento la oportunidad de escuchar al doctor Francisco Dácaret, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ingresan a la página de EduSalud, ustedes recordarán que en muchas ocasiones les hemos dicho tiempo atrás que hemos estado en un proceso de migración de plataforma, entonces, de la plataforma académica. Entonces, ahora actualmente ese que miran arriba, ese es el link con el que pueden entrar a la página de EduSalud y ahí podrán estar viendo cuál es esa oferta académica que tenemos en la actualidad. ¿Estamos? Entonces, lo miran y van a tener esa vista. Y actualmente, entonces, para el día de mañana, hoy tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Francisco Dácaret. El día de mañana vamos a poder escuchar a la licenciada Mabel Zelaya Maldonado con su ponencia Tu Salud Mental primero. Posteriormente, vamos a tener el inicio de lo que es el primer curso de electrocardiografía clínica con la cardióloga doctora Dora Arévalo, que inicia el 11 de octubre. Vamos a contar con la participación de la doctora Sandra Rojas. Ella es especialista, médico especialista en cuidados paliativos. Para el 14 de octubre inicia el webinar titulado Suplementación para posteriormente iniciar con el curso de suplementos nutricionales y también a finales de octubre vamos a contar con el webinar con el tema generalidades de sangrado uterino. Posteriormente vamos a contar con la participación del doctor Carlos Rivera Barahona, médico gerontólogo, que también vamos a tener esa oportunidad de escuchar una ponencia desde su experiencia y sobre todo de la amplia formación académica que posee.
Vamos a contar también con el doctor Oscar René Zúñiga, endocrinólogo, la máster Ceci Cruz Rodríguez, máster en nutrición clínica. Vamos a tener la participación también de la doctora Zeneida con el curso Abordaje de Hemorragias Clínico-Obstétricas. Eso para darles una pequeña presentación de lo que es la oferta académica y próximamente, si Dios nos lo permite, entonces vamos a ver si el doctor tiene ese tiempo en su agenda para poder realizar, sí, y solo se sonríe, ¿verdad? Tiene esa disposición para poder crear algún curso o algún diplomado, porque yo sé que de este tema hay bastantes falencias y mucho que aprender. Muy bien. Entre las primeras preguntas, doctor, aquí tenemos la que realiza el doctor Christopher Alvarado y dice, buenas noches, doctor. Para personas que pasan 6 horas frente de un monitor, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted brindaría? Gracias. Bien, prácticamente todas las profesiones están expuestas a eso. Creo que tal vez solo los albañiles, ¿verdad? O agricultores ya no usan pantallas, pero hasta los médicos, no solo los radiólogos, estamos frente a computadoras prácticamente todo el día. Entonces, las recomendaciones son generales para todo el mundo. Existe una regla que se le llama la regla 20-20-20. Eso significa que por cada 20 minutos de exposición a la pantalla, se descanse 20 segundos intentando ver hacia 20 pies de distancia o 6 metros. O sea, es tratar de ver hacia una ventana, cambiar el foco, no estar tan cerca, sino que cambiar el foco hacia allá, por cada 20 minutos. Sin embargo, eso es bien difícil de realizar, entonces lo que yo les pido a los pacientes, por cada hora de uso, trate de descansar de 5 a 10 minutos, vayas a tomar un cafecito o un vaso con agua. Adecuada iluminación, evitemos usar las pantallas al oscuro, siempre tener una iluminación indirecta. Y en la medida de lo posible, si usa anteojos, usar anteojos con filtro de luz azul. Definitivamente ayudan a mejorar la fatiga visual. Si bien el efecto que tiene como protección de la retina todavía es incierto, pero definitivamente ayudan con la fatiga visual. Entonces, pacientes se sienten mucho menos cansados de estar frente a la pantalla utilizando filtros. Entonces, de nuevo, yo soy operado para no usar anteojos. Estoy frente a la computadora, me pongo los anteojos. Muy bien, gracias. Vamos a ver, aquí tenemos a la doctora Alison Díaz. Dice, un paciente hasta qué graduación es candidato para operación láser. En el caso de que el paciente tenga una graduación de más 3.0, se podría o es necesario que el médico lo vea sin importar la graduación que tenga para determinar si es candidato o no. La cirugía refractiva, como lo conocemos con el láser, actualmente adquirimos uno de los aparatos más modernos, que es un láser por wavefront. Ese aparato cuesta $500,000. Cuesta $500,000 porque es la cirugía más segura realizada en el cuerpo humano. Prácticamente el 90% de la cirugía la hace la máquina. ¿Okay? El cirujano únicamente pone una gota de anestesia y abre el ojo con un espéculo, nada más. La máquina hace todo el trabajo. Sin embargo, los errores, las complicaciones suceden cuando el médico no escoge bien al paciente. Entonces, todos los pacientes tienen que hacerse varios exámenes liderados por el oftalmólogo. Aquí tenemos 3 subespecialistas en cirugía refractiva que hacen todos los exámenes necesarios. Nosotros los oftalmólogos que no somos cirujanos refractivos, hacemos los exámenes necesarios y se los encaminamos o los referimos hacia ellos. Graduaciones de +3 o hipermetropías sí se pueden operar siempre y cuando tengan el espesor corneal adecuado. Entonces, por eso hay que hacerse los exámenes previos. Pero es una cirugía muy segura, no le tengan miedo. Librarse de las gafas es una de las mejores cosas que hice en mi vida. Pero siempre hay que escoger muy bien al paciente. Muy bien. Una pregunta más aquí, permítame, se lo están haciendo el privado, dice, en relación con las terapias anti-VEGF y los tratamientos de nueva generación para degeneración macular y retinopatía diabética,
¿cuáles son los criterios actuales que utiliza para determinar el protocolo de tratamiento más adecuado en estos pacientes? Bien, actualmente en el mercado hondureño tenemos 4 medicamentos anti-VEGF. Empezamos por el bevacizumab, que no está aprobado por el FDA para su uso intraocular. Sin embargo, es el que más aplicamos y su uso se hace off-label. El paciente tiene que firmar un documento sabiendo que está haciendo uso de un medicamento que está usado fuera de etiqueta. Luego tenemos ranibizumab, aflibercept y faricimab. Nosotros como médicos no tenemos el derecho de decidir qué tratamiento el paciente puede pagar. En otras palabras, ustedes siempre tienen que darle todas las opciones al paciente, ¿ok? Y de todas las opciones, ustedes pueden recomendar cuáles son las mejores. Si el paciente no tiene la capacidad, entonces, bueno, uno va bajando de categoría hasta llegar a la que el paciente puede. En el caso de los anti-VEGFs, el mejor anti-VEGF es el que el paciente puede pagar. Entonces, la manera en que nosotros trabajamos es ofreciéndole todas las terapias que hay disponibles en el mercado. Y el paciente toma la decisión de cuál es la que más le conviene. Excepto pacientes que ya han sido tratados con otro anti-VEGF y que no les está funcionando. Entonces ahí yo tengo como retinólogo que tomar la decisión de cuál otra molécula, cuál voy a hacer el switch. O algunas enfermedades específicas como la retinopatía del prematuro, que yo sé cuáles sí están aprobadas y cuáles sí puedo usar, principalmente en el ámbito privado. Perfecto. Una pregunta interesante, y usted lo mencionó incluso desde el principio. Dice, desde su experiencia clínica, ¿de qué manera la inteligencia artificial, dice, y los algoritmos de aprendizaje automático están contribuyendo actualmente a mejorar la precisión diagnóstica en la práctica diaria? ¿Y qué limitaciones encuentra usted? Dimos una charla Usted muy lo dijo bonita, muy eso. claro. Sí, dimos una charla muy bonita en el congreso que tuvimos aquí en Santa Lucía, em, sobre las implicaciones éticas que tiene la inteligencia artificial. Eh, bueno, de hecho, yo soy usuario de la inteligencia artificial todos los días. Yo tengo aquí mi grabador digital. Es un grabador digital donde grabo todas las consultas. Las consultas me hace la transcripción me la pasa en limpio, me lo ordena, antecedentes patológicos, papá, yo solo copy-paste. Entonces yo no tengo que escribir nada en el expediente, simple y sencillamente ya va todo por escrito. Entonces eso me agiliza mucho la consulta, pero se me equivoca a veces, entonces yo tengo que leer el texto y estar seguro que yo lo puse. ¿Por qué? La implicación ética entonces es, cuando hay una demanda, el paciente o el abogado del paciente lo va a demandar a usted o a la inteligencia artificial. ¿Ah? Al final uno es responsable de las herramientas que usa. Entonces, es muy, muy valioso. Yo uso inteligencia artificial para reportes de OCT, reportes. Le mando la imagen y entonces hagamos un reporte, ya tengo el prompt listo, pero eso al final yo lo tengo que leer todito y estar seguro que es eso. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial me acelera el proceso, no me sustituye aún. ¿Ah? Entonces, usemos las herramientas con inteligencia, usemos las herramientas con responsabilidad. Y si ustedes no sabían o creían que las demandas eran fantasía, existen y existen mucho en Honduras, entonces cuidémonos. ¿Tienen alguna otra pregunta, estimados alumnos? Por favor. O lo quieren hacer directamente al doctor, entonces pueden abrir sus micrófonos. Realmente ha sido una charla muy interesante, doctor, porque muy pocas veces uno tiene la experiencia de poder escucharle directamente a ustedes y en su caso como su especialista. Estamos. Entonces, Gracias. realmente es sumamente informativo eh, la, la ponencia que ha realizado. Quiero agradecerle su tiempo y sobre todo su disponibilidad y disposición, porque mire la hora que es, así como a todos y cada uno de los alumnos que se ha conectado en esta tarde y aún con la gran lluvia que ha ocurrido, que yo sé que a muchos posiblemente también se les ha dificultado llegar hasta sus casas. Entonces, quiero que no sea esta la primera vez que nos acompaña,
porque yo Gracias. sé que en este caso muchos de los participantes que están en este momento asistiendo en este webinar, como les dije al principio, ya ellos han estado recibiendo varios cursos diplomados dentro de lo que es EduSalud, el programa de educación continua en salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Universidad Autónoma de Honduras. Entonces saben la calidad de docentes que han tenido, gracias a Dios, y pues con orgullo lo podemos mencionar. Entonces, quiero que esta no sea la primera vez que nos acompañe y poder escucharle y aprender un poco de usted para servir más y mejor a nuestros pacientes. Estimados alumnos, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por participar en este webinar. Quiero darles las gracias y en nombre de todo el equipo de EduSalud, decirles nuevamente gracias por su tiempo, por su participación y feliz noche a todos y cada uno de nosotros, de ustedes, ¿verdad? Y nosotros, pues, gracias a usted por permitirnos este chance, doctor. A la orden, gracias por la invitación y estamos a disposición. Gracias. Feliz noche a todos.